Buenas tardes, pastor. Jackie pregunta que si se puede orar por los muertos. Buena pregunta. Muy bien. Bueno, hay una realidad, ¿verdad? Sobre todo en términos de lo que las culturas hablan sobre la muerte, ¿no? Desde los egipcios, los babilónicos, etcétera. Pero nosotros más nos remontamos a la tradición judeocristiana, ¿no? Que es tan importante para nosotros, ¿no? Y yo sé que una de las preguntas que usualmente la gente se formula es si hay alguna influencia entre los muertos y los vivos, es decir, que se puedan comunicar, ¿bien? Bíblicamente eso no es posible. De hecho, cuando vamos a la misma escritura, 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4, acota una gran realidad, ¿no? Sobre Satanás como engañador y falsificador, ¿no? Y nuestra cultura latinoamericana, que ha sido tan influida también por ideas espiritualistas, espiritistas, donde desde Allan Kardec, por ejemplo, se mencionaba la posibilidad de que los muertos se pudieran comunicar con los vivos. El supuesto experimento de unas hermanitas llamadas las hermanas Foss, que en un momento dado ellas argumentaban de que sí podían comunicarse con los muertos. Ya al final, aunque según la historia de ellas realmente era algo falso y ellas pues se dieron cuenta que no era posible, ya era también muy tarde para ellas, entre comillas, echar la historia hacia atrás. Es decir, que una mentira genera una mentira. La Biblia dice que un abismo llama a otro abismo a la voz de sus cascadas, y la realidad es que las falsedades engendran otras falsedades, y ni se diga en términos de la doctrina cristiana, que ha sido atacada en muchas ocasiones por ese sincretismo de las culturas, por ejemplo, africanas, de distintas culturas del mundo, desde los egipcios, los babilónicos, etcétera, y cómo se han mezclado. Y eso es lo que se llama sincretismo religioso, que de ahí es que viene también este asunto de rezarle u orarle a los muertos. Había y todavía existe para muchos de ellos, en términos de la cultura egipcia, el comunicarse, ¿bien? El comunicarse con los muertos. Por otro lado, también enterraban a sus muertos con pertenencias de tipo física, como comida, posiblemente su objeto favorito, y llegaba en muchas ocasiones a enterrarlos con sus familiares, sobre todo con sus esposas, ¿verdad? Porque se pensaba que de esa manera, en el mundo del más allá, pues iban a disfrutar de las cosas terrenas una vez se desprendía el alma del cuerpo. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo número 5, señala una realidad: hay un solo Dios y también un solo mediador. Por lo tanto, lo que la gente llama comunicación con los muertos no es viable, porque los muertos ejercerían una función de mediador, y tenemos un solo mediador, que es Cristo. Es decir, que no puede haber dos mediadores desde esa perspectiva, porque uno de ellos es falso, y obviamente el Señor es el verdadero mediador entre Dios y los hombres. Habíamos comentado esto de Primera de Timoteo 2:5, que es tan vital, ¿no? Pero hay otros pasajes en Deuteronomio 18, del 19, o del 9, debo decir, al 14, y Levítico 20:27, donde se habla realmente de la no comunicación con los muertos. La cultura judía consideraba una abominación que pudieran comunicarse de esa manera. ¿Por qué? Eclesiastés capítulo 9, en el versículo 5, yendo al Antiguo Testamento, dice que los muertos nada saben. Es decir, que una vez se desprende el espíritu y el alma de ese cuerpo, no hay posible comunicación con el mundo de los vivos. Y esto me hace recordar la famosa parábola del rico y Lázaro, donde no hay comunicación
de un área que es el seno de Abraham al lugar de tormento donde está el rico. Y de hecho, una de las cosas que se señala es la petición del rico. Él pide comunicación con sus hermanos, ¿no? O con sus allegados para poder comunicarse, y le dice que eso, o se le dice que es vedado o que es prohibido. ¿Bien? Por eso le dice, a Moisés tienen y a los profetas, y lo mismo diríamos en este tiempo. En este tiempo el predicador, el ministro del Evangelio de la gracia salvadora de Cristo, tiene esa función, y todo cristiano como tal de predicar el Evangelio. Por lo tanto, no hay necesidad de que nos comuniquemos con los muertos para que ellos nos puedan dar un mensaje. Esto ha ido tan lejos que a veces se les solicita a los muertos hasta números de la suerte, números de la lotería, toda esta serie de cosas, ¿verdad?, en que se ha caído por el desconocimiento bíblico. Luego puede buscar en Lucas 16, 19 al 31, esa conocida parábola que es tan interesante, ¿verdad?, porque plantea ese futuro o la vida eterna. Así que esa posibilidad realmente es remota. Se supone que no nos comuniquemos, y la gente dirá, ¿cómo que se supone? Porque el problema es que el ser humano, con desconocimiento de la Escritura, no sabe que hay castigos, ¿verdad?, o que hay disciplina por hacer o ejercer ese tipo de acción. Lo que la gente ve posiblemente en un centro espiritista, o lo que ve en distintos lugares, y nosotros habíamos comenzado a comentar de que el diablo es padre de toda mentira y falsifica unas verdades. Por eso la gente puede preguntarse, bueno, ¿y por qué me dijo una verdad? No te dijo la verdad, te dijeron una verdad a media, y esa es la labor de los demonios que andan de un lugar a otro. Y claro, ellos sí pueden estar informados de las cosas que suceden, y qué van a hacer. Ellos van a falsificar. Qué importante lo que nos enseña el apóstol Pablo, y es una realidad en este tiempo, de que nosotros no creamos a todo espíritu. De hecho, hay que probar los espíritus para saber si son de Dios. Y usted preguntará, ¿cómo se hace? Bueno, porque entre los dones que da el Señor está uno que se llama discernimiento de espíritu. De modo que no hay necesidad de ningún tipo de comunicación de esa manera. No solamente lo sabían los judíos, posteriormente lo pueden comprender los cristianos. Así que esa posibilidad es remota, y eso nos acerca a un tema del cual hablaré brevemente, porque es un subtema dentro de este tema de la comunicación con los muertos, que es la famosa reencarnación o el famoso renacimiento que llaman. La Biblia dice que está establecido al hombre que muera una sola vez y después el juicio, de modo que no puede regresar nuevamente la persona en otro cuerpo para pagar el supuesto karma que llaman. El karma no es otra cosa que pagar las consecuencias de lo que supuestamente la persona ha realizado en vidas anteriores, y luego regresa el muerto, claro, en otro cuerpo, para poder recibir ese tipo de redención. La Biblia dice en Hebreos 10:14 que con una sola ofrenda el Señor hizo perfecto para siempre a los santificados. Lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario realmente fue suficiente. Él pagó la deuda que tú y yo no podíamos pagar. Y la realidad escritural es que dice la Biblia que está establecido ya al hombre que sea de esa manera, de modo que, concluyendo, no hay comunicación con el mundo de los muertos.